buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos, compañeras, compañeros, al último programa de esta serie de Hermanas, Hermanos Todos, Avanzar y Soñar Juntos. En esta oportunidad tenemos un programa especial como síntesis de todos los 5 programas que ya nos han antecedido y que de alguna manera entre los 5 programas hemos ido destacando partes importantes del mensaje del Papa Francisco a los movimientos sociales. En el primer programa trabajamos el futuro de la humanidad está en las manos de los movimientos sociales. En el segundo programa, esa capacidad y coraje de crear esperanza. El tercero, nos abocamos a trabajar por el bien común, un llamado insistente del Papa Francisco. El cuarto programa, ahondamos en los sueños de fraternidad mejoraron el mundo. Y el quinto programa, nos dedicamos a profundizar en ese tiempo de actuar. Entonces, ahora el sexto programa y último programa tiene como título Hacer escuchar nuestra voz. Y tenemos 2 paneles para ayudarnos a reflexionar. Y antes vamos a escuchar el Papa sencillamente con 2 ideas fundamentales. ¿Por qué llama a los movimientos sociales poetas sociales y samaritanos colectivos? Escuchamos al Papa Francisco. Queridos poetas sociales, así me gusta llamarlos, poetas sociales, porque ustedes son poetas sociales porque tienen la capacidad y el coraje de crear esperanza allí donde solo aparece descarte y exclusión. Poesía quiere decir creatividad, y ustedes crean esperanza. Con sus manos saben forjar la dignidad de cada uno, la de sus familias y la de la sociedad, toda con tierra, techo y trabajo. Cuidado, comunidad. Si todos los que por amor lucharon juntos contra la pandemia pudieran también soñar juntos un mundo nuevo, qué distinto sería todo. Soñar juntos. Hermanas y hermanos, soñemos juntos. En Fratelli Tutti utilicé la parábola del buen samaritano como la representación más clara de esta opción comprometida en el Evangelio. Los movimientos populares son, además de poetas sociales, samaritanos colectivos. Seguir atentos como buen samaritano a todos aquellos que están golpeados por el camino, pero a su vez buscar que muchos más se sumen en este sentir. Los pobres y oprimidos de la tierra se lo merecen. Nuestra casa común nos lo reclama. Qué importante es que vuestra voz sea escuchada, representada en todos los lugares de toma de decisión. Ofrecerla como colaboración, ofrecerla como una certeza moral de lo que hay que hacer. Esfuércense para hacer sentir su voz. Y también en esos lugares, por favor, no se dejen encorsetar ni se dejen corromper. Y gracias Enseño por dejarme soñar con ustedes. Y seguimos soñando con el Papa Francisco. En nuestro primer panel tenemos a 3 personas que actúan fuertemente, insistentemente, impulsando las actividades en Resucita Perú. Por orden de aparición, los 3 va a estar Rómulo Torres. Él es economista, trabaja fundamentalmente en la promoción del desarrollo social, en promover articulaciones y confluencias al interior de la sociedad civil y también de promover el diálogo intersectorial. Él es el coordinador de la Comisión de Organizaciones Sociales y Estrategia
comunitaria. Luego va a estar Luis John Top. Él es periodista, especialista en comunicación social y también en gerencia política. Él es del equipo del programa Hermanas, Hermanos Todos. Por último, estará Félix Grandes. Él es sociólogo, él es especialista o tiene una amplia experiencia en gobernabilidad política y él es asesor de Resucita Perú, miembro del Movimiento de Profesionales Católicos. Ellos tres responderán a la pregunta ¿por qué es importante este mensaje del Papa Francisco que nos ha llevado a hacer una serie continua de 6 programas? Tienes la palabra, Rómulo. Muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por esta oportunidad. Realmente la primera importancia del mensaje que ha dado el Papa Francisco a los movimientos sociales es esa forma de acercarse y relacionarse a ellos, justamente resaltando algunos aspectos importantes de su quehacer, ¿no? Que es esa intuición, esa creatividad y ese ordenamiento del discurso que tienen que tener para convocar a varios, a muchos, para poder hacer una acción solidaria, articulada, ¿no? Y en ese sentido los llama poetas sociales, ¿no? Esto es muy importante porque es como llegar a la fibra del líder, del que está en el movimiento, ¿no? Social. Y es interesante también cómo habla del samaritano colectivo, o sea, como que también es un grupo el que está participando de ese movimiento. Y me parece muy importante cómo es que él ha visto y ha conocido y ha escuchado cómo estos movimientos se han movido en todas partes del mundo, en la parte local, ¿no? Justamente articulando, uniéndose para enfrentar los efectos de la pandemia. Pero también es muy importante que él nos recuerda que tenemos este problema de la pandemia y sus efectos, pero que justamente las dificultades vienen de ese sistema económico que tenemos, de exclusión, de descarte, ¿no? Y que sobre eso se tiene que actuar y seguir actuando, porque los movimientos sociales no es que han empezado a actuar recién con la pandemia, han tenido que hacer un esfuerzo especial en el tiempo de la pandemia, pero vienen actuando justamente buscando trabajo, techo y tierra, ¿no? Es algo muy permanente en ellos. Y lo otro muy importante es que, junto a reconocer un poco esta situación, el Papa llama a los decisores, a los que tienen poder económico, mediático, ¿no? A que tomen una serie de decisiones para cambiar las cosas en beneficio a una mayor igualdad, en beneficio de la vigencia de los derechos, y también llama a los movimientos sociales a seguir teniendo imaginación para apostar por un nuevo modelo económico o un ajuste en el modelo económico actual que tenemos, ¿no? En ese sentido levanta propuestas que han estado levantando los movimientos sociales, ¿no? Como la agricultura familiar ecológica, la integración urbana, ¿no? Y bueno, y otras salidas, la economía solidaria, otras salidas que vienen practicando los movimientos sociales, ¿no? Entonces es muy importante todo este conjunto de mensajes que tiene, y sobre todo termina hablando que es muy importante escuchar desde la periferia, porque desde la periferia se sufre, se siente más solidaridad con el que sufre, y se tiene que hacer un despliegue muy especial para enfrentar estos grandes problemas. Muchas gracias, Rómulo. Ahora, a Luis John Top. Participar de Resucita Perú ahora es una gran oportunidad porque consideramos que Resucita Perú ahora es un gran telar para lograr un buen tejido social. Desde el programa Hermanos, Hermanas Todos, hemos buscado sintonizar un vínculo entre la reflexión teológica, la reflexión social, la reflexión política y el mensaje de esperanza del Papa Francisco. Hay 2 textos básicos que han sido los hilos conductores de nuestros programas. Por un lado, la Fratelli Tutti, y por otro lado, el mensaje a los movimientos populares, su experiencia que se viene dando desde hace unos años. Y lo más interesante es vincular la reflexión con la experiencia, no solamente de las cosas que se realizan en Lima, de las esperanzadoras experiencias de Lima, sino también
poner el acento en las regiones. Sin duda, lo que se busca y lo que se buscaba con esta mezcla entre reflexión y experiencia es lograr alcanzar, como dice el Papa en el mensaje de los movimientos populares, la promoción y el descubrimiento permanente de una red de poetas sociales. ¿Y por qué una red de poetas sociales? Porque ellos son constructores de esperanza, dice el Papa. Y creo que para nuestro país es muy importante construir narrativas de esperanza, construir verdad ante desinformación, buscar integración ante un país dividido, colaborar en la formación de estos narradores de esperanza que son los poetas sociales. Y un punto más, el Papa nos invita a soñar juntos, a darnos cuenta que otro mundo es posible, que la política tiene que estar centrada en el bien común. Y en el número 177 de Fratelli Tutti tiene una expresión extraordinaria. Voy a leer. Necesitamos una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replateo integral incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. El Papa no es ajeno a la crisis que hemos vivido y estamos viviendo por la pandemia ha develado, como muchos lo han dicho, los hondos y mortales desencuentros en nuestro país y en el mundo. Sin embargo, también las crisis son oportunidad. Y esta oportunidad nos permite, precisamente desde Resucita Perú Ahora y desde el programa comunicacional, buscar, indagar, así como Diógenes con su linterna en mano, buscando un hombre, buscando una mujer, buscando alguien que pueda narrar esperanza. Y la narrativa de esperanza no son sueños o fantasías. El narrador cuenta lo que ve, comparte lo que escucha y hace posible, a partir de su relato, la posibilidad concreta de que éstas se conviertan en oportunidades para el desarrollo de los pueblos. Mi felicitación y gratitud al ser convocado para este gran sueño desde Resucita Perú Ahora y desde el programa de comunicaciones Hermanos, Hermanas, todos. Muchas gracias. Agradecemos a Luis por su mensaje y ahora le damos la palabra a Félix Grandes. Muchas gracias, Janet. Buenas tardes con todas y con todos. ¿Por qué es importante el mensaje del Papa Francisco a los movimientos populares? Yo creo que fundamentalmente porque da razones de esperanza en medio de las múltiples crisis que vivimos en el Perú y en el mundo de hoy, ¿no? Esta es una etapa en la historia de la humanidad en la que la esperanza parece ser un valor escaso, porque por diferentes razones, por los efectos justamente de la crisis sanitaria, de la crisis climática, de la crisis del intercambio comercial y de las diferentes formas de crisis política, crece el desánimo y el pesimismo sobre nuestro presente y también sobre nuestro futuro como humanidad. De cara a la coyuntura peruana, el mensaje del Papa nos dice que hay un camino para superar la polarización política y el desencuentro entre peruanos que hemos vivido muy fuertemente este año 2021. Ese camino es el del buen samaritano, justamente, el de construir amistad y fraternidad social. Y un instrumento para construir amistad y fraternidad social es justamente el diálogo que implica reconocimiento y asunción de que hay diferentes posturas, diferentes miradas y también apuestas sobre qué hacer para resolver los problemas. Pero más allá de la coyuntura,
el mensaje del Papa Francisco también nos ofrece una mirada, una nueva mirada sobre la sociedad. Nos invita, creo yo, a mirar con otros ojos a la sociedad y dentro de ella a las organizaciones populares. Y esto yo lo quisiera resaltar en el contexto de lo que hemos vivido este año como recuerdo del bicentenario de la independencia nacional. Antonio Zapata ha escrito un ensayo sobre la historia del Perú republicano, en donde basa su mirada en las relaciones entre Estado y sociedad. Y allí sostiene que en numerosos pasajes de la vida nacional, la esperanza republicana se halla en la sociedad antes que el Estado. En diferentes momentos de la historia del país ha habido colapso del Estado, enfrentamiento entre el poder ejecutivo y entre el poder legislativo, y justamente allí han aparecido personas, grupos de la sociedad que han ayudado a superar ese entrampe, ¿no? Yo creo que el mensaje de Francisco conecta bien y nos permite nuevamente apreciar el valor de la sociedad, de las organizaciones populares, y creo que eso constituye un factor de esperanza, de una esperanza que hay que construir, por cierto, a través de la amistad y la fraternidad social. Gracias, Félix. Con esta intervención importante que nos han hecho estos tres invitados que tienen como decía, una acción fuerte en Resucita Perú y en cada espacio donde están presentes, nos decía Rómulo, enfatizaba en esa fibra del líder, ¿no? Luis John Top, una de las frases que decía era continuar la narrativa de esperanza. Y Félix nos insiste, ¿no?, en la necesidad de superar esta polarización política que vivimos, volviendo a enfatizar ese valor en la sociedad civil. Desde esto que nos dicen Rómulo, Luis y Félix, vamos a dar pase al panel de nuestras invitadas. Y nuestras invitadas van a responder a la pregunta concreta, ¿cómo en este contexto realmente desde su experiencia personal y desde las organizaciones a las que pertenecen, van haciendo realidad el ser poetas sociales y samaritanas colectivas? La primera persona a la que la invitamos es a Rita Ruck. Ella es miembro de la Vicaría de Iquitos y es responsable de la Subcomisión de Justicia y Paz. Le damos la palabra a Rita. Rita, bienvenida esta tarde. Gracias, Janet. Gracias a todos por la invitación. Sí, efectivamente, yo formo parte de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Iquitos hace 18 años. Nosotros acá atendemos casos de diferentes violaciones hacia los derechos humanos, justamente de las personas más vulnerables, de las personas que vienen de las periferias, de la periferia que habla el Papa Francisco, y es en este tiempo de pandemia que nosotros hemos hemos actuado en nombre de ellos. Conocemos una realidad, la realidad para decir más extensa de la parte de la Amazonía, porque en el vicariato no solamente está ubicado el vicariato de Iquitos en la parte de la ciudad, sino también en las comunidades indígenas. Nosotros tenemos dentro de nuestra jurisdicción vicarial la parte de los ríos, y es esa realidad que nosotros conocemos, nos ha permitido actuar en este tiempo de pandemia. No ser esos poetas sociales que habla el Papa Francisco, y llevar ese mensaje también de la gente que más sufre,
para nosotros poder realizar acciones concretas que nos han permitido en esta época de pandemia salvar vidas, ¿no? En forma concreta, nosotros, de las múltiples acciones que hemos realizado como institución, es que nosotros hemos realizado una campaña exitosa para adquirir una planta de oxígeno, y esto fue tan exitosa como, valga la redundancia, que nos ha permitido adquirir en realidad 5 plantas de oxígeno más, ¿no? 4 el año pasado y 1 este año, que ha permitido tenerlo aquí en el Hospital COVID y también en la provincia de Loreto Nauta. Y también para la periferia, en este caso en las comunidades indígenas, también llevar medicinas y también contenedores de oxígenos, concentradores de oxígenos, para que ellos puedan salvar vidas a través de quienes, a través de los animadores cristianos, quienes muchos de ellos son promotores de salud y de las cuales la Iglesia ha venido durante todos estos años capacitando en temas de salud para que ellos en sus comunidades sean las personas quienes acudan y quienes sean las personas quienes salven esas vidas con sus medicinas naturales. Ellos fueron quienes han sido los portavoces desde el vicariato hacia las comunidades indígenas, no solamente con las donaciones que nosotros hemos recibido, sino también con las capacitaciones que en su debido momento se hizo. Otra de las acciones importantes que se ha realizado dentro de el vicariato es en el tema de educación. Nosotros aquí en la parte de la Amazonía tenemos una gran dificultad, que nosotros no tenemos un buen internet. Al momento de decretarse la emergencia sanitaria, las clases se realizaron de manera virtual y fue una gran dificultad aquí en la Amazonía, porque ya en el centro de la ciudad tenemos dificultad y más aún en la parte de las comunidades indígenas. Entonces, conociendo esa realidad es que se ha realizado, se ha construido unas radios pequeñitas con panel solar que permita a través de las emisoras, en este caso La Voz de la Selva, que tiene alcance regional, llevar las clases a los estudiantes de esta zona, ¿no? Entonces son esas grandes acciones que nosotros como institución queremos resaltar y que nos ha permitido esto, realizar estas acciones de manera concreta, porque nosotros conocemos esta realidad amazónica y que muchas veces no es vista, no es conocida desde el centro, desde la capital de la República, ¿no? Entonces, yo considero que esa voz de esperanza, esa organización que nosotros hemos tenido en su debido momento, ha permitido, pues, de que por un tema, salvar vidas, cubrir o permitir atender el tema de salud, y por el otro lado atender el tema también de la educación, ¿no? Que es importante en este caso para los estudiantes. Muchas gracias, Rita, por ese testimonio que nos viene desde la Amazonía peruana. Ahora vamos a pasar a Cajamarca, y desde Cajamarca tenemos la presencia de Mirta Villanueva. Ella representa a las defensoras de la vida y de la Pachamama. Bienvenida, Mirta, tienes la palabra. Sí, muy buenas tardes, amigas, amigos, muy agradecida por la oportunidad que nos dan de poder compartir lo que está sintiendo, como yo siempre digo, el Perú profundo, y que el Santo Padre nos ha llevado a esta reflexión, y que se hace necesario a través de estos programas tener que hacer llegar también a nuestras comunidades, a los movimientos sociales que están en ese Perú profundo. Yo soy Mirta Villanueva de Cajamarca, como ya lo dijeron, de esta parte de Cajamarca,
que está en el primer lugar de pobreza a nivel nacional, a pesar de tener empresas mineras transnacionales, y aún así seguimos con índices de extrema pobreza. Me ha, me ha llevado muchísimo a la reflexión estos días. He estado haciendo oportunidad para mí personalmente, ¿no? De indagar más, entrar más a ver lo que el Santo Padre dice, lo que hace Laudato Si, y me llena de tanta alegría, en verdad, para nosotras que estamos día a día con los movimientos sociales, de ver esta desesperanza, pero también de ver la esperanza, de ver tanto sufrimiento, pero que a la par, cuando los movimientos sociales sabemos que no estamos solos, de que sabemos de que estamos articulados, de que cualquier momento, en cualquier momento que necesitemos, vamos a tener esa solidaridad, a esos buenos samaritanos que caminan con nosotros y están en otros lugares. A veces tener que transitar, y a veces tener que decir o llegar al terminar el día y decir ya no puedo más, de ver tanta injusticia, de ver cómo los bienes comunes que habla el Papa, de ver cómo ese bien común que vivían antes las comunidades y que ahora el buen vivir, que ahora se está hablando mucho, pero que las comunidades ya lo vivían antes, y que más bien ahora es que este modelo tan perverso, este modelo económico, estas causas estructurales que le llamamos, o que los sociólogos llaman, ¿no? Que están haciendo posible que las comunidades hayan sufrido tanto en esta pandemia. Mujeres, y especialmente las mujeres, cada vez más pobreza, han vivido, yo siempre digo, en esta pandemia hemos vivido como que tal vez nunca hemos pasado por un proceso de guerra, pero digo, será como la guerra. Gente que no sabía o no tenía, peor en el campo. Si en épocas normales, imagínense, nosotros hemos tenido en Cajamarca, hemos llegado hasta 34, en épocas, digamos, de normalidad, 34 muertes de madres, ¿no? En estas épocas donde no ha habido acceso a los servicios de salud, la violencia, los feminicidios, la violencia contra la mujer, el problema de las madres que han tenido que soportar el analfabetismo, que ha sido grave, 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 el problema de que una mamita con sus hijos ahí, estudiantes, ¿qué podía acercarles a la educación? ¿Cuántos niños, niñas se han quedado estos 2 años de pandemia sin tener acceso a la educación? Y que les daban, y que el Estado ausente o desconociendo la realidad ha llegado inclusive a dar estos aparatitos como el celular, bueno, no recuerdo cómo se llamen, donde no había luz, donde no podían manejar, donde los docentes tenían miedo a salir. No hemos tenido acá, al menos nosotros que trabajamos en la zona rural, tener que decir un ejemplo de un docente que nosotros hemos estado haciendo seguimiento, porque aún así salíamos, ¿no? Porque con muchas quejas de las comunidades, las empresas mineras han continuado trabajando abiertamente, eran las únicas que tenían para poder salir. Los ríos, no me voy a cansar de decir siempre, los ríos de colores que tenemos en Cajamarca, ¿no? Que riegan cultivos de producto de las minerías informales y también de las formales, porque siempre decimos solamente las informales, pero las formales también están quitando agua a las comunidades, ¿no? El tema del agua que ha sido tan fuerte. Entonces, quiero decir, con esta problemática que todos saben, que todos conocen, en qué hace falta esa articulación, hace falta el conocimiento, hace falta, como el Papa muy bien dice, ¿no?
esa solidaridad, esos samaritanos que tengamos y que siempre estamos ahí y que tengamos que ser mucho más. Y las mujeres han demostrado ser unas buenas samaritanas, siempre unidas, siempre juntas, siempre dando el frente ahí para luchar frente a todas estas injusticias tan fuertes que vivimos y que viven las comunidades, ¿no? Yo, para terminar, agradezco esta oportunidad que nos dan compañeras, compañeros, de poder compartir nuestras vivencias, de poder construir y seguir construyendo esperanza y ese sueño y ese nombre tan bonito que me ha gustado muchísimo, de poetas. Cuando uno lee la poesía, no solamente ve la materia, va mucho más allá, nos hacen soñar, y esos sueños siempre deben ser bonitos y con mucha esperanza. Muchas gracias, Mirta, por tu testimonio desde esta realidad de Cajamarca. Y ahora le damos el pase a Carolina Cruz. Ella es responsable del Centro de Apoyo para Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Piura. Carolina, bienvenida, tienes la palabra. Buenas tardes con todos y todas. Gracias por la invitación. Sí, soy responsable del área de ciudadanía de CANAT. CANAT es el Centro de Apoyo al Niño, Niña, Adolescente Trabajador. Y nosotros trabajamos en Loma Negra y en Casa Grande, en el distrito de La Arena. Y también tenemos una zona de incidencia en Piura, en la UPIS Mónica Zapata. Ambos espacios, ambas zonas son zonas muy, muy vulnerables, con poblaciones muy vulnerables. Y en esta pandemia, pues, nosotros hemos tenido ese acercamiento con las familias, con los participantes, ¿no? Ese acercamiento a través del apoyo psicológico que tanto lo han necesitado y que lo siguen necesitando, ¿no? Llamadas de acompañamiento a los celulares, a una llamada a decir cómo estás, todo está bien, tienes algún problema, ¿no? Y las visitas también a las familias, ¿no? Porque es muy importante que alguien esté pendiente de ti, de tu problemática, de lo que te sucede. Y si no tienes un problema, pues desfogar un poco este encierro que hemos tenido, ¿no? Por otro lado, también hemos tenido apoyo humanitario, ¿no? Para las familias que son de estas zonas, justamente, como lo mencionaba, de zonas muy, muy vulnerables. Y otra de las cosas que hemos tenido también es el acercamiento de las instituciones del Estado a las comunidades, ¿no? Porque si bien es cierto, veíamos que todo era COVID, el problema de salud, ¿no? Pero otros aspectos también se veían vulnerados, ¿no? Los derechos de los niños, de las niñas, a través de no contar con un DNI para poder acceder justamente a los servicios básicos, ¿no? A la educación, a la salud, ¿no? Veíamos también esta importancia de tener este acercamiento con las instituciones. ¿Por qué? Porque había mucha vulneración de derechos, ¿no? De violencia hacia la mujer, hacia los niños, hacia las niñas, ¿no? Veíamos también la necesidad de firmar convenios con los CETROS, con los CEBAS, justamente ¿para qué? Para que los chicos no abandonen las escuelas, no abandonen sus estudios, sus proyectos de vida, ¿no? Yo creo que es muy importante el estar con las familias, con esta esperanza de tenerlas siempre en contacto con una institución como nosotros, ¿no? Yo creo que es muy importante además conocer las necesidades de las personas, justamente para eso, para construir, para acompañar y para soñar juntos y juntas, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, y ahora, después de haber tenido un primer panel sobre la importancia de este mensaje y uno segundo de cómo las organizaciones y nuestras invitadas también han sido poetas y samaritanas colectivas,
pues les vamos a invitar a un panel único y donde vamos a estar presentes todos para continuar dialogando. No podemos ver el 21 sin tener el 20, porque este año 2021 es casi pues un bloque solo, ¿no? Donde ante el contexto, ante las dificultades que hemos tenido, pues como nos decía Rómulo, se nota la fibra de los líderes, ¿no? De todos los que están presentes aquí, de los que no están presentes, y especialmente de las regiones, como nos decía Lucho, ¿no? Que era importante destacar la acción de las organizaciones en los distintos espacios del Perú. Entonces, sin necesidad de vaticinar, porque no estamos aquí para leer una bolita mágica por toda la incertidumbre que todavía vivimos, pero la pregunta que les quiero hacer después de habernos escuchado es: ¿y cómo continuamos? ¿Cómo continuamos inyectando esa fuerza de ser poetas sociales que tiene que ver con la imaginación, que tiene que ver con la intuición y que ustedes nos lo han ido contando, y también el ser samaritanos no individuales, sino esa fuerza colectiva que necesitamos para disminuir esa brecha de polarización que estamos viviendo en el país a todo nivel, ¿no? Políticamente especialmente, pero social, cultural, y que no es solamente de ahora, sino llevamos una larga data. Entonces, los invito a seguir reflexionando. ¿Por dónde caminamos? De repente podemos comenzar al revés, como habíamos iniciado. Tal vez le damos la palabra a Carolina, luego a Mirta, luego a Rita, a Félix y a Rómulo. ¿Les parece? Bueno, entonces, ¿por dónde? ¿Por dónde vamos sumando y encontrando nuevos caminos? Sí, definitivamente nosotros vamos a seguir acompañando a las familias, vamos a ir por ese lado de la empatía, ¿no? De conocer, de saber, de acompañar a las familias, a los participantes de CANAT, que sepan que no están solos, que no están solas, que hay una institución, que estamos varias personas alrededor acompañándolas, ¿no? Y que juntos lo vamos a lograr, juntos y juntas vamos a lograrlo, vamos a salir adelante, ¿no? Eso es básicamente lo que propondría, ¿no? Gracias, Carolina. Mirta. Sí, ¿cómo continuamos, no? Yo creo de que tenemos que trabajar, como ya lo estamos haciendo, con las organizaciones sociales, con los movimientos, políticas locales, ¿no? Aunque a veces es tan difícil porque las autoridades coludidas con los grandes poderes no nos hacen caso, pero yo creo que la fuerza está en los movimientos sociales. Mientras los movimientos sociales tengamos que fortalecer más su organización, tengamos que fortalecer sus capacidades, ¿no? Con conocimiento, con valores, porque también hemos visto en los movimientos sociales cómo los compañeros o compañeras han venido las grandes empresas y se los han llevado, ¿no? Y han traicionado a sus bases, ¿no? Entonces, hace muchísima falta también trabajar todo este tema de valores con las organizaciones. ¿Cómo vamos construyendo? Bueno, ahora nosotros decíamos, con el gobierno actual tenemos una gran oportunidad. Ahora, por ejemplo, las organizaciones en Cajamarca, los frentes de defensa, las rondas campesinas, las organizaciones de mujeres, están con mucha esperanza con el gobierno actual, ¿no? Pero de repente también nos damos con sorpresas, como ahora, ¿no? Que salió la noticia de que
Castillo ha dicho sobre las petroleras, que va a incentivar las petroleras en Tumbes, ¿no? Entonces, o en la selva. Entonces, ¿cómo hacemos posible, ¿no?, que fortaleciendo estas organizaciones sociales de base, con conocimiento, con capacitación, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando el periodismo ciudadano con las mujeres y con los varones? ¿Quién no tiene un celular? La mayor parte, el 90% de organizaciones tienen un celular, pero solamente pensamos que para que nos llamen y llamar, no sabiendo de que tenemos una herramienta para hacer la incidencia, una herramienta para la denuncia, una herramienta para el conocimiento, ¿no? Entonces estamos trabajando el periodismo ciudadano, donde las compañeras inclusive ya hacen ya sus pequeños reportes, salimos, está el río amarillo, ellas lo filman y ya lo ponen en el Face, lo ponen, o sea, formas, maneras, ponemos la comunicación, estos programas como el de ahora, la radio, ¿no? Entonces, tenemos mucha tarea que trabajar en estos momentos, ¿no? Y creo que eso nos va a convertir en esos samaritanos colectivos, ¿no? Cómo fortalecer estas redes, ¿no? Redes locales, redes macroregionales, redes nacionales, redes latinoamericanas, redes como la del Foro Social Panamazónico. ¿Cómo es de que la gente de la sierra y la gente de la selva, la gente de la costa, tiene que saber que estamos articulados, como dice el Papa? No, es esta casa común, grande, que tenemos todos, no solamente mirar el árbol, como dicen, sino mirar el bosque. Tenemos mucha tarea por delante y muy agradecida. Gracias, Mirta. Y entonces le damos la palabra a Rita. Rita. Sí, considero que también al continuar acompañando a todas las organizaciones que se han formado a lo largo de todos estos años, ¿no? Para defender desde sus territorios, defender sus ríos contaminados, pedir los servicios básicos, sobre todo en esta época de pandemia que se ha visto este sistema tan colapsado, ¿no? Seguir siendo esa voz de las personas que muchas veces no son escuchados. Nosotros aquí en el vicariato tenemos varias comisiones que permite trabajar y escuchar a todas estas personas que vienen de las comunidades, también de los asentamientos humanos, a través de una emisora que nosotros tenemos, que es La Voz de la Selva, donde muchos de ellos realizan denuncias, y es a raíz de estas denuncias públicas que se hace, es que se logra llegar ante las autoridades, ¿no? Ser escuchado. Entonces, yo considero de que es continuar acompañando, fortaleciendo estas organizaciones, capacitándoles a ellos, acompañándoles en todas sus actividades, inclusive si tienen que ir ante organizaciones internacionales, hacer valer sus derechos, también seguir acompañando, ¿no? Yo creo que eso es una tarea que nos toca continuar, fortalecer, ¿no? Y también si se tiene que articular con otras instituciones para reforzar estas denuncias, mejorar estas organizaciones, lo tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ese es lo que nosotros tendríamos que hacer a raíz de eso, ¿no? Gracias, Rita. Pasamos a Félix. Félix, ¿tienes la palabra? ¿Por dónde continuar? Yo continuar? suscribo lo que han dicho Mirta, Carolina, Rita. Me parece muy importante que podamos fortalecer el trabajo, la acción en el territorio, en la lógica de salvar vidas, de acercarse, de acompañar, ¿no? Creo que sobre esas prácticas podemos construir algo adicional. A mí me parece muy importante en el tiempo que viene impulsar desde Resucita Perú Ahora y desde todas las organizaciones populares el diálogo social y político.
Creo que el diálogo social y político es un instrumento que me parece que forma parte también de esa actitud, de esa espiritualidad del buen samaritano. Porque el buen samaritano se acercó al caído, ¿no? Lo ayudó a levantarse, vio qué cosa era lo que necesitaba, pero acto seguido lo llevó a un hospedaje, habló con el dueño del hospedaje para que lo pudiera atender mientras el buen samaritano salía. Entonces, dicho en otras palabras, en las palabras que usamos en la promoción social y en la acción de Resucita Perú Ahora, ¿no? Buscó involucrar a otros en la tarea de recuperar al caído, ¿no? Juntar fuerzas, formar alianzas, ¿no? Construir coaliciones. Creo que eso requiere diálogo, ¿no? Necesitamos dialogar entre las organizaciones de la sociedad, ¿no? Y propiciar encuentros como este, ¿no? De diferentes regiones, diferentes experiencias, niños, mujeres, pueblos indígenas, artesanos, obreros. El Papa plantea un programa que cada acción involucra un grupo social diferente, por ejemplo, la agricultura familiar, por ejemplo, la integración urbana, por ejemplo, el tema del el salario mínimo universal, ¿no? Yo diría entonces que el diálogo social y político debería ser un eje de nuestro trabajo justamente para avanzar en la creación de esperanza o en la construcción de amistad y fraternidad social. Y por eso soy un firme convencido de que hermanas y hermanas todos debe continuar y deseo larga vida para el programa. Muchas gracias, Félix. Larga vida para todos nosotros en ese accionar. Le damos la palabra a Rómulo. Rómulo, tienes la palabra. Bueno, una primera cosa que yo quisiera decir es que debemos seguir aprendiendo del Papa Francisco a tener esa mirada precisa, ¿no? Sobre los problemas y sobre la realidad, ¿no? Cuando uno lee lo que él habla un poco de lo que se ha vivido en la pandemia, uno piensa en los comités anti-COVID, piensa en los comités de emergencia que se formaron. Cuando habla de la emergencia alimentaria, uno piensa en la red de ollas. O sea, realmente pareciera que él ha estado ahí, ¿no? O sea, viendo qué estaba pasando, ¿no? Porque uno se implica muy rápidamente con lo que él dice, ¿no? Entonces, esa es y esa motivación que él ha tenido para darnos a todos, ¿no? Movimientos sociales, promotores, llamándonos poetas sociales, samaritanos colectivos, o sea, cómo aprender también a motivar realmente a los compañeros, las compañeras, a todos los que quieran hacer un cambio, ¿no? O que están enfrentando una dificultad. Eso sería lo primero. Y lo segundo, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento del diálogo social y político. Yo creo que el contenido de ese diálogo social y político deben ser estos pedidos, que en primer lugar estos pedidos que hace el Papa, ¿no? a los empresarios, a los dueños de las patentes, a los distintos gobernantes, incluso a los líderes religiosos, ¿no? Hay una serie de preguntas, ¿no? que él hace y que creo que habría que sentarse a conversar sobre esto, ¿no? Sobre estos pedidos que él hace para tratar de entendernos sobre esos problemas que levanta el Papa. En segundo lugar, justamente también levantar estas propuestas que vienen de los movimientos, ¿no? Como la agricultura familiar, la agroecología, la integración urbana, que también ha mencionado Félix, la economía solidaria. O sea, ese es otro rubro, ya pensando en estas alternativas, ¿no? Entonces, creo que sí, es muy importante este diálogo social y político, y es muy importante tener estos espacios de capacitación o de capacitación, pero de comunicación, ¿no? Porque este programa yo lo veo como un programa de capacitación y de comunicación, o sea, ir colocando temas, ¿no? Ir haciendo ramificaciones también de este programa, ¿no? En lo local, y de repente alguna de sus secciones, ver cómo se difunde también de manera que llegue a la gente más interesada, ¿no? Entonces,
Yo creo que hay mucha tarea por hacer, ¿no? Motivada por lo que el documento del Papa, pero también motivada por las prácticas que ya ha ido teniendo Resucita Perú ahora, ¿no? Tanto es un acompañamiento a las personas, a las personas que están en dificultades, como también en los mensajes que he estado mandando, ¿no? Y también estos diálogos que Resucita Perú ha tenido también con los decisores del gobierno, ¿no? Entonces, en distintos gobiernos. Entonces creo que hay que seguir esa ruta, hay que irla profundizando, hay que ubicarnos en el contexto y a partir de ese contexto ver cómo damos los siguientes pasos. Y por supuesto, todas estas experiencias que tiene cada uno de los miembros de Resucita Perú, como las que han presentado las compañeras, ¿no? De distintas regiones del Perú, y que hay muchas más, ¿no? Que se han ido conociendo por el programa Resucita Perú, pero también del programa Hermanos y Hermanas Todas, pero también que, bueno, hay más que se pueden seguir conociendo también y que nos van a alentar para el trabajo que se viene. Gracias. Gracias, Rómulo. Bueno, ahora estamos de nuevo todos en la pantalla. Yo creo que han ido saliendo muchas iniciativas de continuidad importantes, porque no es que lo nuevo aparece en que no le demos continuidad a lo que se hace, sino tal vez, como Aparecida nos decía, un nuevo ardor que hay que inyectar en las acciones, en las que venimos haciendo desde esa realidad y desde esa mirada, ¿no? que varios de ustedes han insistido, ¿no? Mirar la realidad, verla para identificar por dónde hay que caminar, y nos va saliendo pues que no estamos solos, nadie tiene que estar solo, y el acompañamiento es fundamental, la articulación a varios niveles que ustedes han mencionado, esto importante que Félix nos decía, ¿no? El diálogo social y político, ¿no? Posiblemente pues no sabemos dialogar y tenemos que no solo reaprender, sino aprender nuevamente, ¿no? Entonces, a las personas que nos están escuchando y nos están viendo, estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos programas y especialmente el día de hoy, es una invitación a todos y a todas a ser poetas sociales, a ser samaritanas y samaritanos colectivos. Hay que tener compasión en el corazón, hay que mirar más allá. Nos decía Lucho Yontop, hay que hacer nuevas narrativas, todos podemos hacer nuevas narrativas donde estamos viviendo, donde estamos presentes, siempre tenemos alguien que sufre. Entonces, tenemos unos minutos todavía, nos dicen, creo, a ver, ¿cuántos minutos? 3 minutos, y los vamos a aprovechar. Entonces ahora, quien quiera tomar la palabra, se la vamos a dar, para poder cerrar entre todos este programa síntesis, esta serie, siendo con mensaje de esperanza, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna persona que quisiera tomar nuevamente la palabra, y sería muy breve porque tenemos, parece que no eran 3 minutos, sino que parece que tenemos un poco más de 30 segundos. Entonces, a ver quién se anima. Ahí veo sonrisas, Félix, Rómulo, Rita, cualquiera puede tomar. Listo, vamos, Carolina. Parece que Carolina está... Exactamente. Muy bien. Yo creo que es un espacio también en donde debemos compartir con los jóvenes, con las jóvenes, ¿no? Es necesario saber sus necesidades. Ahora que han estado tanto tiempo hemos estado todos y todas encerrados, pero es necesario también las expectativas que tienen los jóvenes. Los jóvenes también pueden tomar parte y pueden ser parte de la solución dentro de sus comunidades, ¿no? Que sean ellos que tomen la iniciativa, que sean esas personas que son agentes de cambio dentro de sus comunidades, de la mano con las instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario también darles la voz a las jóvenes, ¿no? Gracias, Carolina. Parece que da un tiempo más porque entre todos estamos concluyendo este programa. A ver, sonrisas, ¿quién se anima? Sí. Uno de los varones. Félix, listo, vamos, Félix. Me gusta mucho la expresión poetas sociales, y el Papa
en parte explica por qué usa esa expresión, esa palabra, ¿no? En la poesía hay un acto de creación, pero para crear se necesita soñar, ¿no? Entonces no se puede crear sin soñar algo, o sea, sin imaginar. Yo interpreto soñar como imaginar algo que todavía no existe en la realidad. Entonces, soñar, crear, pero para ya finalmente hacer la poesía se necesita trabajar con las palabras. Y me parece que las palabras que utilizamos en nuestro acercamiento con las personas de nuestras comunidades son muy importantes. Las palabras que usamos para propiciar el diálogo son muy importantes. Las palabras para juntar, para construir alianzas son muy importantes. Entonces hay que trabajar un poco más en las palabras, pero y porque de allí finalmente, allí se va a concretar lo que podamos crear, y eso viene de lo que también estamos ya soñando. Gracias, Félix. Pues bonito conclusión, ¿no? O sea, una llamada a los jóvenes y por lo tanto a ese puente intergeneracional que es muy importante en nuestro país. Y también esto que nos decía Félix, la necesidad de soñar. Y como mucha gente dice, no hay que soñar solo las cosas posibles, porque lo posible de todas maneras se va a hacer. Hay que soñar cosas imposibles para que entre todos podamos hacerlo posible. Entonces, con esto terminamos. Iba a pedirles a todos que nos diéramos un abrazo para que en ese abrazo, exacto, volvimos, nos damos todo el gesto de abrazo y sintamos a todos los que nos están viendo que nos abrazamos en esas organizaciones y movimientos para soñar juntos. Muchas gracias y nos despedimos de esta serie de hermanas, hermanos todos por este año.